Bienvenidos a otro podcast de Arcana Mundi. Comenzamos con la serie Leyendas del motociclismo. Hoy hablaremos sobre Ángel Nieto. Y bueno, su vínculo tan especial con el circuito del Jarama. Es que hablar de motos en España, es pensar en Ángel Nieto, casi de forma automática. Su figura y el circuito madrileño, pues, son como inseparables, ¿no? De esa época dorada. Y claro, siempre esa cifra, 12 más 1 veces campeón del mundo. Por su famosa superstición, claro. Su carrera, además, es que va en paralelo al boom del motociclismo aquí. Y el Jarama, bueno, fue el escenario de muchas de sus gestas. Vamos a meternos un poco en eso. Empezó de forma muy humilde, ¿verdad? Nació en Zamora, en el 47, pero se crió en Vallecas. Y desde muy joven le tiraba la mecánica. Sí, con 13 años ya estaba de aprendiz en un taller. Pero no se quedaba quieto, Tenía ambición. Conocida la anécdota de cómo abordó a Paco Bultó en el Retiro para pedirle trabajo. Y como no lo consiguió ahí mismo, pues fíjate, con 14 añitos, ni más ni menos, decide irse a Barcelona, solo, que era donde se cocía todo lo de las motos. Y lo consigue, entra de aprendiz en Bultaco, luego pasa a Ducati Mototrans, una mezcla de pasión y de echarle cara, la verdad. Y esa misma audacia le lleva a Derby, en el 64, con 16 años. Ahí ya empieza a competir en serio, con las motos de 50 centímetros cúbicos. Y su primera victoria nacional no tarda, en Sevilla, en el 65. No tardó, no. Pero ojo, que no fue un camino de rosas. Tuvo que pelear contra las motos japonesas que eran superiores técnicamente. Y además sufrió un accidente bastante feo en el 64. Pero bueno, volvió a Derby y en el 69. ¡Zas! Primer título mundial, el de 50 centímetros cúbicos. Fue el primero para España en motociclismo, aunque, curiosamente, al principio casi ni nos enteramos. O sea, la repercusión fue bastante limitada, como si el país aún no estuviera preparado para eso. Ya, pero ¿cómo cambió la cosa? Los 70 y los 80 fueron suyos, totalmente. Acumuló 13 títulos mundiales, 6 en 50 y 7 en 125. Siempre insistiendo en lo de 12 más 1. Más allá de la manía, ¿qué significaba ese dominio en las cilindradas pequeñas? Pues significaba una maestría absoluta. En pilotaje, en técnica, en estrategia, las cifras son una pasada. 90 victorias en grandes premios, 139 podios, también tuvo 4 subcampeonatos, 23 campeonatos de España, es que es el segundo piloto con más mundiales de la historia, solo por detrás de Agostini. Y lo de 1972... Eso fue increíble, ganar los 2 títulos, el de 50 y el de 125 centímetros cúbicos, el mismo año. Demostró una versatilidad y una cabeza tremendas. Se dice mucho que Nieto fue quien de verdad encendió la mecha de la afición aquí en España, que antes de él esto era un deporte bastante minoritario. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Sin ninguna duda, el Gran Premio de España de 1971, en el Jarama. Y aquí vemos otra faceta de Nieto, No solo era piloto, era un visionario. Él mismo se movió para que Televisión Española diera la carrera en directo. La primera vez. Entendió perfectamente el poder de la tele para llevar el motociclismo a las casas, mucho antes que otros. Claro, eso lo explica todo. Fue el que abrió la puerta. Luego vinieron Tormo, Aspar, Cribillé y los más recientes, ¿no? Pedrosa, Lorenzo, Márquez. Su legado va más allá de ganar. Fue como un mentor para muchos y luego comentarista en TVE, mantuvo esa conexión con la gente. Hablemos un poco del escenario, del Jarama. Se inauguró en el 67, lo diseñó John Hugenholtz, fue el primer circuito permanente que tuvimos en España. Un trazado muy técnico, muy exigente. Tenía 3,85 kilómetros después de las ampliaciones. Y ojo, que acogió 9 grandes premios de Fórmula 1, Y de motos fue la sede del Gran Premio de España 15 veces entre el 69 y el 88. Era un circuito de referencia mundial, vamos. Inguito decía que era su casa. Y ese Gran Premio del 71, eso sí que fue forjar la leyenda. ¿Cómo fue exactamente aquel día? Cuéntanos. Pues mira, fue el 26 de septiembre de 1971. El circuito, a reventar. Dicen que unas 80.000 personas. Y la primera vez en la tele, como decías. Entonces, en la carrera de 50 centímetros cúbicos, Nieto se cae. Y una caída fuerte, Pierde el título ahí mismo y se lo llevan lesionado. Parecía que se había acabado todo para él ese día. Pero entonces pasa lo increíble. Consigue que el médico le dé el visto bueno, se va a la torre de control y coge el micrófono. Y suelta por megafonía: «No os vayáis,
que voy a correr. Le cosen la herida de la rodilla allí mismo, sin anestesia, y sale a correr la de 125. Es que es una historia de película, ¿verdad? Se pone a luchar mano a mano con Barry Shane. Al final, Shane se cae y Nieto, lesionado y todo, no solo gana la carrera, sino que se proclama campeón del mundo de 125. Ese día nació un héroe nacional. Y el jarama se convirtió en el templo del motociclismo español y España se enganchó a las motos para siempre. Fue un antes y un después. Y no fue la única vez que triunfó allí a lo grande. Ganó 11 veces en el jarama en el Gran Premio de España. Dicen que se lo conocía como la palma de su mano, cada curva, cada bache. Ganó estando lesionado otras veces, como en el 75, o bajo un diluvio tremendo en el 83. Vamos, que era su territorio. Se retiró en el 86. Y el reconocimiento ha sido enorme. El circuito de Jerez ahora lleva su nombre, Jerez Ángel Nieto. Y en el jarama, en la curva Farina, hay un monolito en su honor. Sí. Y tras su muerte en 2017, la despedida fue algo muy emotivo. Esa caravana gigante, con 50.000 motoristas acompañándole simbólicamente hasta allí, hasta su casa, hasta el jarama. Impresionante. El legado 12+1 sigue muy vivo. Fue la inspiración, el que abrió camino y convirtió a España en lo que es hoy, en el motociclismo mundial. Una potencia. Al final te quedas pensando en eso, ¿no? Cómo esa combinación, esa sinergia entre un piloto con un carisma brutal y una visión única y un circuito emblemático que se convirtió en el escenario perfecto, cómo esa unión no solo creó una era dorada, sino que cambió la cultura deportiva de todo un país. ¿Habría sido lo mismo sin esa conexión tan especial entre Nieto y el jarama? Es para reflexionar. Sugiero un tema en comentarios y no olvidéis suscribiros para más actualizaciones sobre este y otros temas.